Hola, hola, querida familia del canal En Defensa de la Fe, muy bienvenidos a este mensaje. Esta es la parte número 2 de la respuesta que le hemos hecho al pastor Esteban Bor, Daniel Miranda y Fernando Manrique. Estamos respondiendo con todo el corazón y con toda sinceridad. En algunos mensajes hay personas que me dicen, hermano, no siga predicando el mensaje que usted presenta porque lleva al pecador a sentirse seguro y lleva al pecador a sumergirse más en el pecado. Sin embargo, no lo creo. Yo creo que cuando se predica el amor incondicional del Señor, nace en el corazón del pecador una gratitud tan profunda que no quiere vivir para seguir pecando, sino que quiere vivir para hacer la voluntad de Dios y le dice, Señor, yo no puedo, soy pecador, pero tú dices que me amas con amor eterno, capacítame, transfórmame, perdóname, ayúdame. Y saben, hermanos, esas personas que me dicen así, yo me los imagino en el tiempo del Señor Jesucristo. ¿Qué hubieran dicho al Señor cuando Él contó la historia del Hijo Pródigo? Noten que en esa historia el que triunfa, el que entra a la fiesta que simboliza la salvación, es precisamente el que menos se lo merecía. Es aquel que se gastó la herencia, aquel que fue ingrato con su papá, que fue rebelde, que lo hizo sufrir. Y sin embargo, después que llega ya magullado por el pecado, habiéndose gastado todo, el Padre lo recibe. El Padre no le dice, ya no te puedo recibir porque te gastaste toda la herencia, sino que le dice, hijo, bienvenido, ¿cómo crees que te voy a hacer un siervo si tú eres hijo? Y lo abraza, lo purifica, le cambia el vestido y le pone un anillo que de paso, ahí se ve que los anillos no son ningún pecado. Qué tremendo, hermanos. El Señor Jesucristo cuenta la historia y aquel joven, el hijo mayor, que no se gastó la herencia, que compartió su herencia con su papá, que estuvo todo el tiempo en casa, que siempre hacía la voluntad del Padre, ahora estaba enojado, resentido y no quería entrar a la fiesta, no quería entrar a la salvación. Esas personas que hoy dicen que el mensaje del amor incondicional de Dios hace que los pecadores se conformen en el pecado y sigan pecando, ¿qué le hubieran dicho a Jesús al escuchar esa historia? No, Señor, procura no contar historias así. Habla más del infierno, habla más del castigo. Por favor, Señor, para que la gente entienda que el pecado es terrible. Pero el Señor Jesucristo sabía que el mayor poder que el cielo le puede otorgar al ser humano para que venza el pecado no es el miedo al castigo, no es el miedo a las consecuencias, es el amor incondicional del Padre Celestial. Solo el amor despierta la conciencia, solo el amor despierta en nuestro corazón un deseo sobrenatural de ser mejores. Cuando te sabes amado por el Señor, quieres vivir para agradarlo de todo corazón y el pecado pierde poder. En este video explico algunos puntos en los que difiero completamente del pastor Esteban Bor, Daniel Miranda y Luis Fernando Manrique. Ellos dicen que Dios a veces castiga y mata de manera directa y otras veces lo hace de manera indirecta o pasiva. Dios, según mi punto de vista, nunca destruye de manera directa. Solo que había un lenguaje especial en el Antiguo Testamento porque habían ciertas concepciones que en esta parte del video les voy a compartir. Será mi punto de vista, pero lo voy a presentar categóricamente porque lo creo de todo corazón. Para algunos será un torrente de agua fresca, para otros será una herejía o una blasfemia, pero lo asumo porque quiero decir lo que creo del Señor Jesucristo. Si sienten que les queda faltando es porque el video no está completo y si lo quieren ver completo, les dejo debajo de este video el enlace para que vayan al canal donde lo he subido completo. Se llama el canal Exadventista, así creo. Dios te bendiga, Dios te guarde, sé muy bienvenido y muy bienvenida. Saludos mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, que Dios nos bendiga a todos en gran abundancia. Qué gozo poder comunicar la buena noticia de la salvación en Cristo y aprovechar estas coyunturas para exaltar el nombre de Dios.
Estamos respondiendo a los pastores Daniel Miranda, Fernando Manrique y Esteban Bor con respecto a 2 videos que ellos hicieron para hablar contra el mensaje de la salvación de todos en Cristo Jesús. Ya hicimos la primera parte de la respuesta y esta es la segunda. Ellos afirman que Dios puede destruir de manera activa y de manera pasiva. Nuestra tesis es que Dios siempre es dador de vida, siempre es restaurador y nunca es destructor. Por eso, cuando la Biblia dice que Dios destruyó, tenemos necesariamente que llegar a la conclusión que el Señor retiró su protección para que el pecador recoja de lo que ha sembrado. Y sin embargo, esto no lo hace al instante. Se demora mucho tiempo dándole tiempo al pecador para que se reconcilie con su Creador. Ahora, también creemos que todo lo que pasa en esta tierra, aunque sean consecuencias por nuestros pecados, son consecuencias temporales y de ninguna manera son consecuencias eternas, porque el pecado que es temporal no puede producir consecuencias eternas. Lo temporal produce consecuencias temporales y el amor de Dios, que es eterno, produce consecuencias eternas. Alabado sea el Señor. Los ejemplos que los pastores ponen para afirmar que Dios a veces mata de manera activa son aquellos en los que explícitamente la Biblia dice que Dios mató a algunos rebeldes o que mandó a Israel a matar a pueblos enteros. Pero permítanme decirles con todo el respeto que, según lo veo yo, ustedes están malinterpretando cuando ignoran que Dios usa lenguaje humano, que los profetas o escritores bíblicos atribuyen a Dios actos directos de su juicio, cuando en realidad eran consecuencias del pecado de los hombres, consecuencias que estaban recogiendo. Todo el Antiguo Testamento está escrito en lenguaje hebreo, y en el pensamiento hebreo Satanás, óigase bien, no es un ángel rebelde, es un siervo de Dios. Le sirve a Dios como fiscal y como ángel destructor. Los hebreos no creían que Satanás era un ángel que se había rebelado contra Dios y que ahora estaba en un conflicto con Dios. De hecho, aún no lo creen así. El judaísmo rabínico conservador dice que Satanás es un ángel que está al servicio de Dios, o el Satán no es un ángel que se ha rebelado contra Dios. Y por eso dicen ellos, que vemos en el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, que el Satán viene y se presenta delante del Señor entre los hijos de Dios. Si Satanás fuera un ángel rebelde en contra de Dios, su pecado hubiera sido consumido al instante que entró a la presencia del Señor en ese concilio, y sin embargo no lo fue. Para los judíos, Satanás no es un personaje rebelde, es un ángel, es un servidor de Dios que tiene la tarea de destruir a los malvados cuando éstos ya han llenado la copa de la iniquidad. Sin embargo, también tiene la tarea de probar al hombre, bien sea llevándole sufrimiento o llevándolo a una tentación, para ver si el hombre se mantiene firme y fiel a la vocación con respecto a Dios. Y no es un ángel que se ha salido de la jurisdicción del Señor, ni que esté peleando contra el Creador. Ese es el pensamiento hebreo, ese es el pensamiento judío. En resumidas cuentas, los hebreos no creían que existía un Dios bueno y una criatura rebelde que se puso en contra del Señor y que por esa criatura surgió el mal. Ellos creen firmemente que el Señor crea el bien y el mal, que Él crea la luz y crea la oscuridad. Siglos después es el cristianismo que viene a establecer que Satanás es un ángel que se rebeló contra Dios y que tiene una lucha milenaria contra él. Sin embargo, el pensamiento judío con respecto al bien y al mal lo podemos resumir en Isaías 45:7, donde dice que formo la luz y creo las tinieblas,
que hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hago todo esto. Ahora nosotros que vemos la luz como Cristo la reveló, nos damos cuenta que el que crea la adversidad y crea la oscuridad, hablando de oscuridad en el contexto del mal, del dolor y del sufrimiento, no es Dios. Es el mismo ángel rebelde que en el Nuevo Testamento se nos revela más claramente lo que ha sucedido. Pero en el Antiguo Testamento esto no estaba claro y por eso los hebreos no creían que había un ángel rebelde que se oponía a los planes de Dios y que cuando Dios retiraba su protección de las personas que habían llenado la copa de su iniquidad, llegaba un ángel malo para ejecutar juicio en contra de Dios y en contra de las personas. Ellos no creían así. Creían que el ángel destructor era directamente enviado por Dios y ya sabemos por qué, porque no creían en un ángel rebelde o que se saliera del control de Dios. Por esta razón, mis hermanos y mis hermanas, para un hebreo, si sucedía una catástrofe como el diluvio o un meteorito cayendo sobre Sodoma y Gomorra, nunca pensarían que fue el diablo el que hizo esto. Tampoco pensarían que fue la naturaleza la que se manifestó. Todo lo bueno y lo malo para ellos y para su pensamiento venía de Dios porque así pensaban. Si Moisés y los escritores de la Biblia del Antiguo Testamento hubieran vivido en nuestro tiempo, hubieran narrado los acontecimientos de la pandemia diciendo: Dios mandó una plaga terrible sobre la humanidad y murieron muchos a causa de su pecado. Y la forma como hablarían de el SIDA, por ejemplo, sería igual. Dirían que es una plaga que viene de Dios para castigar a los promiscuos. Y cualquier terremoto y cualquier volcán que explotara, dirían que es la mano de Dios o el ángel destructor haciendo justicia sobre la humanidad. Verían a Dios detrás de todo lo bueno y detrás de todo lo malo que sucediera en este mundo. Sin embargo, la Biblia nos aclara que Dios condesciende con los antiguos y les habla en esos términos que ellos podían entender. Si sucedía una catástrofe como el diluvio, por ejemplo, permitía que los escritores y pensadores llegaran a la conclusión de que fue Dios quien los mandó, ya que no lo impidió. Cuando se dice que Dios mandó fuego del cielo para quemar a Sodoma, bien podemos creer ahora que no fue Él quien lo hizo, porque Jesús quitó el velo y nos mostró que aquel que mata y destruye es el enemigo de Dios. Juan 10:10. Pero en Génesis 18 y 19 se presenta como quien traerá el fuego, porque aquellos que recibían este escrito y esta historia no entendían el mundo como lo entendemos hoy. Para ellos, si pasaba algo malo a gran escala, Dios tendría que haberlo producido de manera directa. Nunca imaginarían que un meteorito cayera sobre Sodoma y Gomorra sin que Dios lo hubiera enviado. Es más, este pensamiento prevalecía incluso en los días de los apóstoles, quienes a pesar de haber recibido la revelación del amor de Dios en Jesús, todavía seguían siendo judíos y además teniendo un público judío que requería ver a Dios actuando tanto desde el bien como desde las catástrofes. Por eso, 2 de Pedro capítulo 2, versos 5 y 6 dice: Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, si condenó a destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. El lenguaje es directo, y el lector casual que no ha crecido en la luz de Cristo, según lo creo yo, inmediatamente atribuye a Dios estas acciones terribles, porque se queda en la letra y no va a la luz mayor que es Cristo, su revelación. Cuando en Juan 10:10 nos dice el Señor, quitando el velo, nos muestra la verdad.
y no hay margen de error. Dios no causa muerte, Dios no causa sufrimiento, Dios no trae catástrofes, Él solo sabe dar vida. Pero en este paréntesis temporal del pecado, el Señor en su sabiduría y aún en su misericordia ha permitido que los seres inteligentes sembremos y cosechemos, para que entendamos que nuestros actos tienen un poderoso impacto en nuestras circunstancias y en nuestras consecuencias. Es más, hay bastantes pistas en la Biblia para darnos cuenta que Dios no fue el que destruyó a Sodoma y Gomorra de manera directa, para darnos cuenta que Dios no fue el que envió el diluvio de manera directa, que así lo creían los hebreos y por tanto así lo consignaron en Génesis. Pero Dios no manda el mal de manera directa, sino que retira su protección para que las criaturas recojan de lo que han sembrado. Pero aún en ese juicio de retirar su protección, Él no retira su misericordia porque Él no puede negarse a sí mismo. Él sigue siendo misericordioso y si permite ese juicio es con propósitos de redención, con propósitos de salvación. Ese es el Dios que nos mostró el Señor Jesucristo, tan diferente al Dios que nos muestra la religión tradicional, que siempre nos está asustando, que siempre nos está diciendo o insinuando, si no amas a Dios, si no crees en Él, te va a matar, te va a quemar o te va a ahogar, algo malo te va a pasar. ¿Cómo podríamos creer en Dios de una manera correcta y sana con esas amenazas de por medio? Hay que pensar un poquito, mis hermanos. ¿Por qué muchos hoy día son ateos? Porque miran a un Dios muy activo castigando la maldad en el Antiguo Testamento, pero de este lado ven a Hitler, ven a gente perversa haciendo de las suyas y no desciende fuego del cielo para quemarlas antes de que hagan mal o antes de que dañen a otros. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento tiene una visión supersticiosa de Dios. Todo lo malo se lo atribuían a Él y lo atribuían a un castigo divino. Si alguien había sido desobediente y por azar o por accidente se caía y se golpeaba la cabeza y moría, ¿qué crees tú que dirían? Dios le quitó la vida porque hizo mal. Inmediatamente hubiera quedado registrado en el Antiguo Testamento de esa manera. Jesús viene y quita el velo y nos muestra que Dios no es un Dios que ande matando gente por más mala que sea. Nos muestra que hubieron consecuencias en el Antiguo Testamento, pero que las personas se las acreditaron a Dios. Incluso antes de que llegara Jesús, ya el Señor nos venía dando pistas de que Él no era el que traía el mal, que Él no era el que mandaba los rayos, el fuego del cielo. No fue Dios el que puso el cuchillo en la mano de Elías para cortar la garganta de los profetas de Baal. Fue el mismo Elías el que así lo decidió. Entonces, cuando uno dice esto, hay gente que viene y le dice a uno, tú eres un mentiroso o estás haciendo mentiroso a Pedro, a Judas, a Ezequiel, entre otros profetas o apóstoles, porque ellos dicen que directamente Dios mata cuando Él quiere matar. Sin embargo, Dios no nos deja en la oscuridad. Jesús, que es la revelación del Padre, no mató a nadie, no usó su poder para destruir, siempre lo usó para sanar y para salvar. Y su dicho sobre la higuera no fue un juicio sin misericordia. En la naturaleza nada se destruye. La higuera dejó de ser una higuera para convertirse en abono para la tierra. Su sustancia y su esencia no fueron destruidos, fueron reubicados y mejorados. Isaías 1, 19 al 21, mira cómo habla el Señor allí de manera tan directa. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Notemos lo que dice este verso,
Pareciera que Dios les está diciendo: si ustedes me obedecen, los salvo, y si me desobedecen, los destruyo. Pero en realidad está diciendo: si ustedes permanecen en mí, todo va a estar bien. Pero si se olvidan de mi amor, si se olvidan de mi presencia, de mi palabra, se van a entregar al engaño del pecado, y éste los llevará a ser bélicos y a pelear con la espada, y a espada morirán. No por la mano del Señor, quien no levanta espada, quien no pelea con ejército y con fuerza humana y con métodos compulsorios o violentos, sino por la mano de las naciones vecinas. Dios no destruye a sus criaturas, pero si éstas están lejos de Dios, quieren empuñar la espada para ir a buscar pelea donde no tienen que ir a buscar pelea, serán atacados por la espada y por la espada morirán. En un video anterior ya vimos cómo en Ezequiel 9 Dios dice que Él de manera directa va a destruir a Jerusalén y a sus niños, sus vírgenes, sus ancianos y sus jóvenes. Pero al estudiar a fondo ese capítulo de Ezequiel 9 nos damos cuenta que Dios no levantó su espada, que Dios no mató a nadie. Fue Nabucodonosor y fue el ejército de Nabucodonosor quienes hicieron esto. Sin embargo, debido a que el pueblo no entendía que es el malo el que trae las cosas malas, en ese tiempo no sabían que había un ángel rebelde. Dios tenía que hablarles en los términos que ellos entenderían. Así como Ezequiel 9 parece decir que fue Dios quien hizo esta matanza de manera directa, y sin embargo es solo una apariencia, porque quien hizo esa matanza fue Babilonia. De la misma manera sucede con el diluvio, con Sodoma y Gomorra y con cualquier juicio bíblico. Dios en realidad está hablando como sabía que el pueblo de Israel le podía entender. Les está hablando en su lenguaje y desde sus perspectivas, desde su cosmovisión. En Jeremías capítulo 44, 11 vemos otra vez a Dios hablando como si Él ejecutara el juicio o el castigo de manera directa. Pero al analizar la historia nos daremos cuenta una vez más que siempre su justicia es pasiva. Siempre tiene que ver con retirar su protección. Estamos hablando en el contexto de lo temporal. Yo creo que en el lago de fuego la ira de Dios y la justicia de Dios será activa, pero no contra el pecador, sino contra el pecado, y para librar y purificar y transformar a los pecadores, porque los ama con amor eterno. Mira lo que dice Jeremías 44, 11 hasta el versículo 13. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir toda Judá. Noten que él está diciendo que los va a destruir. Está hablando de manera directa. Y tomaré el resto de Judá, que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto, para morar allí, y en tierra de Egipto serán todos consumidos. Caerán a espada y serán consumidos de hambre, a espada y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto, como castigué a Jerusalén, con espada, con hambre y con pestilencia. Es el mismo lenguaje que se usa en Génesis 7, 8 y 9. Donde Dios se acredita el acto directo de mandar el diluvio. Aquí está diciendo que Él manda espada, hambre y pestilencia. Así hablaban los hebreos. Creían que lo malo venía del Señor y Él tenía que hablarles en esos términos. No entendían, no tenían toda la luz. Pero ahora nosotros sabemos que nuestro Dios, el Dios que nos ha revelado Cristo, no manda espada para que maten a otros. No manda hambre. Él no es el autor del hambre. Y no manda enfermedad. Todo esto viene como consecuencia del pecado de la humanidad y nunca como un castigo directo del Dios eterno y misericordioso. Pero Dios no manda el mal de manera directa, sino que retira su protección
para que las criaturas recojan de lo que han sembrado. Pero aún en ese juicio de retirar su protección, Él no retira su misericordia, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él sigue siendo misericordioso, y si permite ese juicio es con propósitos de redención, con propósitos de salvación. Ese es el Dios que nos mostró el Señor Jesucristo, tan diferente al Dios que nos muestra la religión tradicional, que siempre nos está asustando, que siempre nos está diciendo o insinuando: si no amas a Dios, si no crees en Él, te va a matar, te va a quemar o te va a ahogar, algo malo te va a pasar. ¿Cómo podríamos creer en Dios de una manera correcta y sana con esas amenazas de por medio? Hay que pensar un poquito, mis hermanos.